Muy buenas noches, bendiciones a todos. Es nuevamente, como siempre lo digo, un gusto poder estar compartiendo con ustedes estas enseñanzas maravillosas que el Señor nos deja en su palabra y que usa a mujeres del reino para poder enseñarnos y instruirnos y ayudarnos a edificar. Y hoy tenemos un tema muy bonito y de verdad que tocó mi corazón y primero que todo me ministró a mí mucho porque es una realidad y vamos a hablar de unas cualidades que debemos tener nosotros, no solamente nosotras las mujeres, sino todo hijo de Dios debe tener estas cualidades en su vida y es tener un corazón humilde. Y hablando de tener un corazón humilde y ser una persona humilde, no es aquella persona que va con una carita así, como que mostrando algo que no es, queriendo tener una apariencia, porque eso se nota, porque eso va en el espíritu, eso va en el corazón. ¿Y por qué le digo que va en el corazón? Porque Dios tiene dos tronos tiene el Señor. Dice la palabra que el trono del Señor está en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Y el otro trono que tiene el Señor está en el corazón de nosotros. Y para el Señor habitar en el corazón de nosotros, tenemos que estar cubiertos y revestidos de una nueva naturaleza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y una de esas cualidades del nuevo hombre es tener un corazón humilde y ser una persona sometida, sujeta al Señor. Entonces, vamos a ver en esta noche, hablamos del versículo de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Entonces, el Señor habla aquí de cómo el Señor, después de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar. Pero antes nos dice y nos habla de que nosotros debemos de revestirnos de humildad, ¿verdad? Y estar sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque para uno someterse y sujetarse, se necesita tener un corazón humilde y se necesita tener un corazón procesado por el Señor, porque no es fácil someterse. Yo creo que debemos entender entonces que la sumisión como un principio de humildad, y mira, en el cristianismo es un fundamento para tener unas relaciones en la iglesia sanas, tener unas relaciones en la casa sanas, tener unas relaciones en el trabajo sanas. Y hablemos de qué dice el Señor con respecto a lo que es la humildad y la sujeción. La humildad y la sujeción van paralelas. La una no se mueve sin la otra. Se necesita de la una para que la otra condición se dé, y así, para que la humildad se dé, necesitamos estar sujetos. Y para ser una persona sujeta necesitamos tener unas cualidades de humildad en nuestro corazón. Y dice, la humildad, por ejemplo, nosotras, mujeres, la autora lo compartía y yo me identifiqué con el ejemplo que la autora comentaba cuando ella empezó a trabajar y a revisar el concepto de humildad. Ella dice, ella leyó en Pedro, ¿verdad? Que mujeres, someteos a sus esposos. Y yo fui una de las personas en mi experiencia, cuando yo era una mujer soltera, que yo veía que mi mamá decía, mi papá se llamaba César, y ella siempre que
vamos a ver qué dice César. Y yo me la quedaba mirando porque yo no entendía esa relación, porque yo decía, ok, yo soy hija, yo le debo respeto a mis padres, pero no entiendo cómo ella, que es hija de otras personas no es la hija de él, cómo tiene que decirlo. Y esto nos pasa a todos. Por ejemplo, la hija de mi esposo, ella se llama Adriana, y ella me decía, pero es que él no es tu papá. Y entonces es una relación, pero es que Dios lo va enseñando. Y yo sí me preguntaba, cuando yo estaba soltero, estaba recién casada, ¿por qué eso? ¿Por qué tienes tú que sujetarte a tu esposo y someterte en todo lo que tu esposo dice, verdad? Y aprendí que uno tiene que sujetarse y someterse a su esposo. Y lo aprendí como una palabra que va acompaña mucho a otra palabra que se debe dar en una relación, y es el respeto. Eso significa tener respeto por la persona que tienes ahí. No quiere decir que nosotras, como le hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no están alineadas a la palabra, y debemos tener muy en cuenta primero que todo lo que Dios nos enseña sobre eso, porque nosotros tenemos en este caso se trata de sujetarnos a la palabra del Señor y al varón que tenemos ahí. Entonces nosotras las mujeres estamos llamadas por Dios a aprender sujeción, igual que ellos, porque hay un principio que dice, someteos los unos a los otros. Y eso es un principio muy fundamental en la relación de pareja. No es la mujer que se tiene que únicamente someter, dice el Señor, someteos los unos a los otros. Y este mismo principio se traslada a la relación de nosotros como cristianos en la iglesia. Someteos los unos a los otros. Y ahora vamos a ver qué ejemplos más maravillosos de sumisión y de humildad nos mostró el Señor Jesucristo. Entonces, la sumisión a Dios es lo primero y es lo más importante. También estar sujetas y sumisas al marido, ¿verdad? Y a nuestras responsabilidades, tanto en el trabajo como con respecto al horario, a las tareas que se nos encomiendan, hacerlas con sumisión, con respeto, con humildad. La verdadera humildad fluye de un corazón humilde, realmente humilde, o sea, un corazón ya tratado por el Señor, un corazón que es realmente el trono del Señor. Y puede ser alimentada hasta el punto de revestirse de una manera automática, que no tienes que estar pensando, es que yo tengo que ser humilde, tengo que mostrarme humilde, sino que ya fluye naturalmente la humildad. Y eso es algo que se aprende. ¿Sabes qué? Eso se aprende con el tiempo, se aprende. Y yo te lo puedo decir porque yo he aprendido muchas cosas en este país, me ayudó mucho en este proceso, porque en una de mis obligaciones laborales tuve que ir a trabajar a un hospital, y al comienzo me trataron así, a mí como que de pronto como que se me quiso subir algo, y el Espíritu Santo me dijo, y entonces me revestí de una humildad. El grupo trabajó muy bonito. Nadie se enteró a la larga, sino hasta el último día que ya yo me iba a salir, que yo era un médico cirujano en Colombia, que yo tenía otras habilidades, que yo estaba, mi capacidad estaba muy por encima de todos, pero respeté a todos los respeté, a todos me sujeté a mi jefe, cumplí el rol que Dios me estaba mandando, y me di cuenta que esa actitud de humildad y de sumisión fue maravillosa, y le doy gracias a Dios por la enseñanza que el Señor me ha dado, y le doy gracias porque en esta noche me tiene hablando de eso, porque lo aprendí, y de verdad quiero decirles que es importante en las relaciones revestirse de humildad y ser sujetos al pastor en la iglesia, a tu jefe en el trabajo, a tu esposo en el hogar. ¿En qué otro aspecto? El que tiene unos deportes, a su director técnico. Es
de verdad algo que te da la victoria. ¿Y sabes por qué nos da la victoria? Porque esa actitud está respaldada por la palabra del Señor. La sumisión es básica para el cristianismo. Es el principio, el fundamento de las relaciones de la vida en la iglesia, de la unidad, de la paz y del progreso. El apóstol Pedro enseñó acerca de la humildad en el versículo que les hablaba, primera de Pedro 5, capítulo 5, versículos 5 y 6, estaba refiriéndose a un plan para la iglesia, de cómo la iglesia tenía que trabajar sometidos los unos a los otros. Un plan que funciona y se pone de manifiesto con la voluntad de Cristo, cada cristiano viéndose como parte del cuerpo, viendo como un miembro, parte del cuerpo del Señor. Y entonces aquí la autora hablaba de su historia personal y de verdad que cada uno, yo creo que si nos ponemos a pensar en esta hora, cada una de ustedes tiene una historia personal de cómo ha aprendido sumisión y humildad, estar sujetas y cada una de nosotras que hemos vivido eso podemos dar testimonio en esta noche de que verdad es algo y es muy bonito cuando fluye del corazón, cuando ya fluye de una manera espontánea. El pastor dice, vamos a llegar esta tarde, vamos a llegar a tal hora, fulanita, sutanita y sutanita van a hacer esto y la otra va a hacer esto y la otra va a hacer esto. Y entonces pueda que de la que está en el primer grupo, tiene las cualidades para estar en el segundo grupo, ¿verdad? Pero el Señor la puso ahí. Y entonces, con humildad, no anhelo estar en el otro grupo y no me creo, no, mira en qué me pusieron si yo soy aquello, sino que, ok, pastor, está bien, yo voy a hacer esto, dígame cómo se hace y aprendo a hacer eso y lo hago con amor, con entusiasmo, con sumisión, con humildad y con respeto. Y se va a formar algo bonito, va a fluir armonía. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad pues sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Y esto es el Señor haciendo realce, ¿no? En lo que es el valor de la sujeción. Porque si alguien ve una actitud de estas, o sea, no, esta mujer está llena de humildad. Igual, o sea, este consejo se lo da Dios a las mujeres con respecto a ganarse al varón o ganarse la conversión del varón, pero igual aplica para el varón, porque no se trata del sexo, se trata de la condición de sujeción que trae, lo que trae el respaldo de la palabra del Señor y el fruto que va a dar después que tú te sujetas. Por eso el Señor dice sujetaos los unos a los otros, porque realmente es un principio que funciona. Dice, para esto nosotros debemos hacer como una listica, ¿verdad? Debo someterme a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo y a la palabra. Ponerlo en práctica, someternos a la palabra del Señor. Debo someterme a mi marido, debo someterme a los líderes de mi iglesia o de cualquier iglesia cuando estén demandando de mí alguna actividad. Debo someterme a todos aquellos que supervisan cualquier ministerio en el que yo participo. Debo someterme al director, al decano, al pastor, al policía, al presidente. Debo someterme a cualquier líder encargado de cualquier actividad en el ministerio o en cualquier otro espacio. Sometimiento hace parte de un corazón humilde, por lo que decíamos, la una camina al lado de la otra, son paralelos. Y el plan del Señor, cuando el Señor habla en primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, cuando dice que estemos sujetos los unos con los otros y que nos revistamos. Mira, vamos a repetir ese versículo porque realmente es un versículo muy rico y de verdad que es importante poderlo entender y practicarlo porque da una victoria no solamente en las relaciones y en el crecimiento de un ministerio, sino en las relaciones y en el crecimiento de un proyecto, ya sea en tu hogar, en tu trabajo o en cualquier otro espacio. Dice, sumisos unos a otros, están sujetos a los ancianos como autoridad, ¿verdad? Hablando de una autoridad, el Señor allí. Sumisos unos a otros y revestidos de humildad.
porque Dios resiste al soberbio. Mira, Dios resiste al soberbio. Entonces, cuando tú no llevas una actitud de humildad y tú te pones altivo, te pones soberbio, inmediatamente lo que estás trayendo es una respuesta de parte de Dios, y es que Dios resiste al soberbio y ya estás perdido, porque si ya Dios te está resistiendo, el que está al frente tuyo, el ser humano, también te va a resistir, porque el primero que te va a resistir es el Señor, porque Dios resiste al soberbio. Dice, más no así, al humilde el Señor lo ve de cerca. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y os exaltará cuando fuere el tiempo. Entonces, para no tener en contra, ¿verdad? La aprobación de Dios, la afirmación de Dios, lo primero que yo tengo que hacer en un grupo de trabajo, ya sea en la iglesia, en el hogar, en el ministerio, es someterme, sujetarme y revestirme de humildad. Hablemos de la humildad. ¿Y quién nos dio a nosotros un ejemplo grande de humildad? Fue el Señor Jesucristo. Sabes, hablando de lo que el Señor hizo para darnos un ejemplo de humildad, fue cuando el Señor en la Pascua, antes de ser entregado, Él celebra, ¿verdad?, la cena, pero antes de ir a la cena, el Señor se ciñe sus lomos, ¿verdad? Tiene una toalla y dice, ahora yo me voy a despojar de mi naturaleza de Dios. Y se humilló y se puso a la altura, oiga, a la altura de nosotros el ser humano. Y yo por mucho tiempo me preguntaba, ¿qué fue? ¿Qué era lo importante o cuál era el trasfondo de esa enseñanza tan grande y tan hermosa del Señor Jesucristo, lavarle los pies a los discípulos? Pues en el contexto cultural, la persona que le lavaba los pies al otro tenía que ser uno de igual rango o el siervo más inferior, el más inferior de todos. Como era el más inferior, podía lavarle los pies a cualquiera que estuviera por encima de él. O en un grupo homogéneo, el uno que estuviera igual de un rango al otro, hacerlo. Y resulta que el Señor se fue y se humilló, dice la palabra, se humilló y fue verdad. Se humilló. Cuando revisamos todas estas enseñanzas, se humilló a lo más. Y se puso no tanto por debajo como por debajo, yo soy el más humilde y le voy a lavar los pies a ellos, sino que además hizo algo hermoso, porque él se humilló, pero también dice que uno igual al otro en un grupo podía hacerlo. Entonces Jesús nos puso a nosotros al nivel de él. Qué lindo, ¿verdad? Jesús, y por eso él dice, y les voy a lavar los pies. Y yo decía, ¿qué tal? Bueno, estas personas que caminaban, llegaban a la casa, yo no eran los Bossy, no eran los Hush Puppies, no eran los Louis Vuitton, eran calzado fino, pero de ese tiempo, y caminando en el desierto o en temperaturas altas, esos pies sudados, de pronto malolientes, de pronto, no sé, creo que nada agradable podría ser, pero él lo hizo. Digamos que todos estuvieran limpios. Hermoso. Pues digamos que uno no los tenía tan aseados. Más hermoso todavía, porque fue el mismo Señor que dio un ejemplo de humildad, despojándose, y nos llevó a nosotros y se puso al nivel de nosotros. Si Él se puso al nivel de nosotros, Él nos llevó a nosotros al nivel de Él. Entonces, mujeres, aprendamos en esta noche lo importante, ¿sabes? Y por qué lo hizo. Y fíjese que lo hizo en un grupo, un equipo. Él no, en ese momento él no hizo como que yo cojo a los dos preferidos y me voy, como hizo, como que iba a orar allá aparte. Voy a coger los dos míos con los que más me identifico y me voy a poner a orar. Él lo hizo con todos.
mostrando unidad, trabajo en equipo, humildad nosotros y enseñándonos a nosotros ese carácter de humildad. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, oiga, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, enjuagándolos y secándolos con una toalla con la que él estaba ceñido. El lavado de los pies era un trabajo que se encargaba de realizar al más bajo de los siervos domésticos. Y en raras ocasiones, como les decía, solo un homólogo, ¿verdad?, podía hacerlo con nosotros. Y los discípulos, ¿verdad?, estaban preocupados antes. Si nosotros leemos la palabra, decían, Señor, ¿cuál es el que se va a sentar a tu izquierda? ¿Cuál se va a sentar a tu derecha? ¿Cuál es el más importante de todos? Y el Señor dijo, eso no me es dado a mí. Y a todos los trató por igual. Como quien dice, aquí no hay ninguno importante. Para mí todos son iguales. Y con ese amor y con esa humildad, Jesús se despojó, sabiendo que había salido de Dios, que Él era Dios, que el Señor le había dado, Padre, le había dado todas las cosas en sus manos. Él no tuvo en cuenta eso. Se humilló. Así necesitamos nosotros también envolvernos de la prenda de la humildad, ponernos esta insignia cuando nosotros vamos a trabajar. Ya le digo, no solamente mujeres en el hogar, sino cuando vamos a trabajar en el ministerio, tener puesta la camiseta de Centro Bíblico Internacional Bet Israel. Despojarnos de todas las cosas y revestirnos de la humildad con la que vamos a prestar un servicio, de la sujeción y las instrucciones que nos está dando el líder con el que tenemos ahí. Revestirnos y que todas nuestras actitudes salgan con un corazón humilde desde el momento que estamos en la puerta, que vamos a recibir a alguien, dar la mano con una calidez, dar un abrazo con una calidez. Pero cuando usted lo hace con una actitud soberbia, así como se siente, ¿verdad? Como decía, cuando sale un corazón humilde que tú lo sientes, igual se siente cuando no sale de esa misma manera. Por eso nosotros tenemos que tratar de trabajar en estas cualidades para que salgan espontáneas, como decía la autora, para que salgan de un corazón no fingido, sino un corazón auténtico y verdadero, un corazón que ha dicho que es el trono de nuestro Señor Jesucristo. La humildad significa entonces, cuando nosotros estamos en una actividad, ¿verdad?, negarse a uno mismo, como se negó Jesús. La humildad tiene lugar, ¿dónde? ¿Desde dónde? Dice que del corazón salen los buenos y malos pensamientos y que la mente es el campo de batalla. Entonces, ¿de dónde sale? Del corazón y de la mente, de una mente tratada y trabajada por el Espíritu Santo. En la mente, decir, yo voy a trabajar hoy, voy a hacer las cosas con una actitud humilde. Pueda que no sea fácil porque nosotros no tenemos la naturaleza del Señor, pero nosotros podemos decir, lo voy a hacer con humildad. Y como muchas veces he conversado con mi esposo, ¿verdad? Muchas veces mejor callar o decir sí, y que te digan, él siempre o ella siempre tiene una actitud positiva. Con esa persona podemos contar, con esta persona podemos hacer un buen trabajo porque se deja llevar, porque hace las cosas con amor, porque las hace con un espíritu de verdad dispuesto a servir. Entonces el Señor dice, negarse a sí mismo. Humilló pues la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuese tiempo. Dios no nos dice que nos sintamos humildes, ni siquiera dice que debemos orar por eso, sino que
el Señor dice, el Señor te dice simplemente, hazlo con humildad. O sea, es como una directriz del Señor. No ores por ser humilde, hazlo con humildad. Proponte en tu corazón hacerlo. Humíllate. Dios no nos dice que nos sintamos humildes, ni siquiera nos dice que debamos orar por ser humildes, sino que está diciendo que debemos actuar de una manera humilde. Actúa, haz, muévete, hazlo de una manera humilde. Dar expresión de humildad, como les decía, o sea, no de soberbia, sino dar una expresión de humildad, de un corazón sano, humilde. Vamos a ver que la humildad también se muestra como una cooperación activa. Una muestra de humildad debe ser tener una actitud de cooperación y tener una actitud gozosa con otros en las acciones, en los roles y en las tareas que el Señor nos está demandando. Mira, Jesús dice que nosotras debemos destacarnos, revestirnos con una actitud, o sea, despojarnos de un uniforme o de una vestimenta de soberbia y vestirnos con un uniforme, con una insignia, con un nuevo vestido que esté ataviado con la humildad, con la sujeción. Y entonces en ese aspecto nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿verdad? En dónde yo debo tratar de llevar una actitud humilde, sujeta, mostrar un corazón tratado por Dios en esta área para tener un fruto bueno. ¿Dónde? En el lugar donde vivimos, con las personas de nuestra familia, en la iglesia, con nuestras amistades, con nuestros vecinos, en el empleo. Cada uno de estos detalles diarios es una etapa fijada por Dios para que tengamos un corazón humilde, una faceta de nuestras vidas con cada una de las personas. En ellas hay una oportunidad que está preparada por Dios para que nosotros podamos mostrar la belleza de la cualidad de la humildad. Cada una de estos escenarios y de estas momentos es una oportunidad para nosotros poner en práctica lo que el Señor quiere que nosotros mostremos con una actitud de humildad. Entonces, vivencialmente, mi hermana, mi hermano, que me estás escuchando, posiblemente esté de mujeres, pero posiblemente también hay hombres. Cuando estemos en nuestro hogar, en la familia, con el trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, cuando estemos haciendo parte de una labor que nos están encomendando en equipo, llevemos en cuenta lo que el Señor nos deja como un plan de trabajo para poder tener éxito, someternos, estar sujetos a la persona que está allí y la humildad con la que nosotros debemos realizar todas estas actividades. Para tener un éxito, y sobre todo que salga de un corazón espontáneo, para que tenga como el sello, para que se diga, es de verdad que se está haciendo de esta manera. Entonces, consejo en esta noche para todas, y de verdad, especialmente yo me siento ministrada por esta palabra porque sé que es verdad. En nuestros lugares de trabajo, si nosotros lo hacemos, va a ser un éxito. Todo el mundo va a querer trabajar contigo. Todo el mundo va a querer trabajar contigo y no es que estés pasando por tonta, por boba, por la alfombra, que tú vayas a hacer la alfombra y todo el mundo. No, porque cuando se hace de verdad, dice, el Señor te respalda, pero si lo haces con soberbia, el Señor te resiste. Y cuando el Señor pone su sello en lo que tú estás haciendo, todo va a tener la gracia y el favor de Dios y va a ser recibido así de esa manera. Entonces, en esta noche le doy gracias a Dios por esta hermosa enseñanza, que el Señor me las bendiga,
que el Señor las guarde, las proteja siempre y que el Señor nos cuide, nos guarde a todos en estos momentos difíciles y nos ayude con su amor y su misericordia a tener un corazón sujeto y humilde. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta una nueva oportunidad.